Buenos días, mi nombre es Carmen María Bretones Callejas. El objetivo de esta investigación es mostrar cómo Para comenzar e introducir esta charla, me gustaría definir la imaginación y cómo ha sido tradicionalmente considerada. Ha sido considerada como una facultad humana a la que no se le debe prestar atención por ser engañosa y a veces hasta enemiga de la memoria. Y esos convencionalismos han permeado hasta hoy en día y por eso el estudio de la imaginación ha sido considerado innecesario y, y no ha sido a lo mejor todo lo riguroso que debería haber sido. Esa concepción negativa se puede apreciar incluso en las definiciones de la propia unidad léxica que le da nombre, es decir, la unidad léxica imaginación. Lo vamos a ver a continuación en las definiciones de esta unidad léxica dadas por la RAE y el Diccionario Avanzado Americano de Oxford. Según la RAE, la imaginación es la facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. También es la aprensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento. También se define como imagen formada por la fantasía y también como facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc. Y según el Oxford Advanced American Dictionary, imagination is the ability to create pictures in your mind, the part of your mind that does this, or it can be also something that you have imagined rather than something that exists. And finally, the ability to have new and exciting ideas. Esas son las definiciones que nos da el Diccionario Avanzado Americano de Oxford. Así pues, es una habilidad, algo que has imaginado en vez de algo que existe, o una habilidad. Y como se observa en las definiciones de la RAE, la imaginación es considerada una facultad del alma, que no del ser humano o de la mente, una falsa aprensión o juicio sin fundamento, una fantasía y una facilidad para formar cosas nuevas que no para crear, puesto que culturalmente entendemos la creatividad como algo más positivo y, como hemos visto anteriormente, estamos agregando connotaciones no tan positivas como lo que podría ser la creatividad. Estamos hablando de una facultad extracorpórea, estamos hablando de una falsa aprensión, estamos hablando de un juicio o fantasía, y en realidad pues es considerado todo esto como algo no serio, riguroso, que sea necesario estudiarlo, sino algo en general negativo. Y otras definiciones de la palabra imaginación, como la del las definiciones del Oxford Advanced American Dictionary, no son tan negativas, pero también hablan en algún momento de algo inexistente. El Oxford Dictionary habla de la imaginación como habilidad mental y como creatividad, aunque también observamos esa mención a algo inexistente. Pero la imaginación es en realidad una habilidad cognitiva que existe y que algunos localizan en un punto intermedio entre lo que es la mente asociativa condicionada inferior y la mente representativa simbólica superior. Y esto lleva consigo la activación de diferentes áreas de nuestro cerebro, que podremos ver más adelante. Así pues, lo que tenemos es una realidad y no una
característica o cualidad que se realiza en el alma o que es una cosa no externa a lo que es el cuerpo. Imaginar es activar una simulación mental para que las diferentes áreas del cerebro proporcionen información, y dicha simulación nos permite conocer y decidir. Y la imaginación puede ser consciente o inconsciente e involucrar partes del cerebro como la memoria de trabajo o no involucrarla. También lo importante es que puede ser imaginación deliberada, con intentos deliberados de construcción de representación consciente en la memoria de trabajo. O también puede ser automática e inconsciente, como cuando va más allá de la memoria de trabajo. Posiblemente el sistema neurológico facilitador de esta imaginación, de esta habilidad cognitiva, es el denominado DMN o Default Mode Network, que utiliza el córtex prefrontal medio, el córtex cingulado posterior y el giro angular. Estas son las áreas del cerebro que estarían activadas cuando estamos realizando esta actividad cognitiva que es la imaginación. Y para dar en general una idea del marco teórico en el que se puede mover la investigación sobre la imaginación en estos momentos, pues podemos hablar de investigadores como Lakoff y Johnson, Barsalou, Swan, Ambrosini, Halim Harrak o Alma, también, que lo hemos mencionado, se ha mencionado en algunas diapositivas anteriores, y es que nuestro conocimiento de un objeto, de las cosas, de cosas cotidianas, como por ejemplo de un lápiz, depende de lo que sabemos implícitamente sobre él. Es decir, de cosas como el olor, la textura, el peso, pero también de los movimientos que el cuerpo realiza cuando lo manipulamos de forma cotidiana. Como por ejemplo, cómo agarramos un lápiz. No lo agarramos con toda la mano, sino que al ir a agarrar un lápiz lo cogemos, hacemos una pinza, y ese conocimiento de motor de nuestro cuerpo al interactuar con el lápiz está también incluido dentro de lo que es el concepto lápiz y nuestra interiorización de lo que es un lápiz en general. Y también incluso cómo movemos los dedos al escribir y cómo lo agarramos va incorporado dentro de la activación al hacer posible la idea de lápiz. Entonces, al menos una parte de nuestros conocimientos se basa en las interacciones entre el cuerpo y los objetos y entre el cuerpo y el entorno. Y basándonos en este marco de cognición corporizada o de embodiments, lo que tradicionalmente se ha denominado embodiment, muchos estudios han explorado la relación entre los significados de las palabras y los movimientos del cuerpo, como ejemplificado anteriormente. Investigadores como Onishi, buscando determinar si los sistemas conceptual y motor comparten recursos de procesamiento, así lo han demostrado. Por ejemplo, en diversos estudios se han empleado restricciones físicas que impiden los movimientos del cuerpo, como la inmovilización de las manos o de la mano. Y esto disminuye la proactividad de la conducta de la mirada cuando se observa a otro agarrando un objeto. Al tener la mano inhabilitada no conceptualizamos la situación de la misma manera, y en concreto los desplazamientos de la mirada son más lentos cuando los participantes tienen las manos atadas a la espalda.
y la restricción de la mano afecta a la velocidad de respuesta verbal en tareas semánticas. Así que tienes una reacción en tareas semánticas mucho más lenta o retardada. Y esto confirma que el procesamiento lingüístico está estrechamente relacionado con los sistemas somatosensorial y motor, como veníamos indicando anteriormente. Ahora vamos a entrar en el análisis de la situación y propuesta para el futuro. Las situaciones que los individuos no solo codifican la realidad mediante los conceptos y el lenguaje, sino que lo que hacen es esta representación mental que sería imaginativa o este uso de la imaginación que crea un constructo de la realidad y gracias a este salto imaginativo o simulación mental que lo genera. Y en él se incluyen la percepción y la interacción con lo que nos rodea. Este acto imaginativo que proporciona significado conlleva acción, percepción y significado, unidos todos ellos para dar sentido a la realidad mediante constructos. Y cuando hablo de constructos me refiero a lo que Croft y Cruz y Harder habían llamado estructuras mentales responsables de generar significado preciso dada una expresión lingüística o un contenido apropiado. Y estos constructos llevan consigo los procesos de generar y comprender el significado de las palabras usadas en situaciones específicas por un individuo dado. Así pues, vamos a ir viendo también una serie de experiencias o casos que se han dado sobre la comprensión del lenguaje en diferentes investigaciones que ejemplifican bien esta situación. Tenemos el caso de la investigación desarrollada por Stanfield y Swan sobre la orientación, cómo la orientación también es simulada en ese proceso de uso del lenguaje y de entendimiento y de creación de ideas. O también tenemos la forma, estudiada la forma por Swan, Stanfield y Jaxley, y como veremos en las siguientes diapositivas, para ejemplificar esta situación de evidencia experimental, pues tenemos el ejemplo de un clavo o de un águila. Cuando hablamos de un clavo, pues lo que hicieron en esta investigación es dar a los sujetos el ejemplo del siguiente ejemplo. Pedro introdujo un clavo en la pared. Y claro, los sujetos eran expuestos a una imagen de un clavo y dependiendo de la orientación que tuviera el clavo, orientación vertical u horizontal, el tiempo de reacción o de respuesta hacia qué imagen era la que se estaba pues, describiendo en esa frase, pues vemos que los tiempos de reacción son mucho mayores si el clavo no está en horizontal y si está en vertical. Lo mismo ocurre en el otro experimento que hemos mencionado anteriormente, que habla de un águila, y tenemos en esa tarea a unos sujetos que leen esta frase: el observador vio a un águila en el cielo, y tienen que identificar una imagen de lo que ahí se refleja en el término águila. Y claro, dependiendo de la imagen que se les presenta, pues el tiempo de reacción en esta tarea pues varía también significativamente de 697 milisegundos a 605 milisegundos. Claro, esta frase, el concepto que se representa o que nosotros imaginamos de águila es un águila que está en el cielo con las alas abiertas y no un águila que está posada y con las alas cerradas. Entonces la tarea obviamente pues es significativamente más rápida si se presenta el águila imaginada, ¿no?
Em, entonces, voy a saltar esta diapositiva y por cuestiones de tiempo nos vamos a ir a futuras investigaciones. Ejemplificado todo ello, vemos que es necesario un estudio en profundidad de la imaginación como mecanismo cognitivo que tiene que ver con la conceptualización y con la creatividad. Em, y este estudio profundo puede tener implicaciones importantes para el estudio de áreas relacionadas. En concreto, ya se ha observado desde diversos estudios de la neurociencia que el DMN o Default Mode Network o red neuronal por defecto que comentábamos antes, que tenía diferentes áreas de activación en el cerebro. Toda esta red de neuronas está relacionada, en su activación está relacionada con cuestiones como la conectividad, estudios de la conectividad, del autismo, del déficit de atención por hiperactividad, de la esquizofrenia, de desorden bipolar, de moralidad, de estudios de la depresión, de estudios de ansiedad, de de meditación, de también estudios de mindfulness e incluso estudios sobre el trastorno del sueño. Todo esto refleja la relevancia de un estudio más riguroso y, sobre todo dándole la importancia que se merece a la imaginación. Pero no solo desde el campo de la medicina o la psicología para tratar trastornos o cuestiones como mencionada anteriormente, sino desde también el campo de las humanidades y la educación, puesto que comprende cómo se activa la información y cómo se procesa diferentes cuestiones, no solo con cuestiones experimentales, sino mediante otras fórmulas de estudio de textos literarios o de otras formas artísticas y expresiones artísticas que en muchos casos también tienen su aplicación en cuestiones de educación y que necesitan ser parte de ese estudio general. Y en fin, para concluir, es importante repetir o hacer hincapié sobre esta situación del relato tradicional que dice que la imaginación debe ser relegada a un plano secundario y hacer hincapié también en este planteamiento que se presenta aquí de que los datos de múltiples investigaciones demuestran la importancia de este proceso de imaginación como algo que nos proporciona conocimiento y como tal es un proceso cognitivo y romper con esa concepción tradicional sesgada por estereotipos y prejuicios, señalando la gran relevancia de la imaginación como proceso cognitivo fundamental que facilita la comprensión y proporciona el conocimiento. Y con esto termino. Muchas gracias por su atención y un saludo.